Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Richard, hoy voy a cantar la música de Shakira, cariño, la puntería. A ver si me sale, corazón. Pero el video me ha encantado, Leo, de verdad. Salían ahí prácticamente lo que es varios centauros. Es que de verdad la Shakira ahora se lo busca mitad caballo, mitad hombre, cariño. Por Dios. Muy bien, a ver mi leoncito, cariño. Yo he puesto un comentario en su video. Si se acercan a su video a mirar, cariño, la cual está muy chula su música, y me pones like, que se haga viral. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Muy bien, mi querido leoncito. Mi querido Leo, tú tienes a veces la percepción como que alguien estuviera de repente bloqueando lo que es tu suerte, como que a lo mejor de repente me dices, Richard, años anteriores o meses anteriores, mi vida marchaba bien, un buen trabajo, una pareja, pero da la casualidad que justo cuando yo tuve, vamos a suponer lo que es una discusión con una persona X, como que todo empezó a cambiar lo que es en mi mundo. No sé si esto es casualidad o tiene que ver algo con lo que me está pasando actualmente. En pocas palabras, mi querido Leo, es como que tú tienes esa percepción como que alguien te está haciendo algún tipo de trabajo o alguien de repente habla lo que es en tu contra, mi querido leoncito. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros. Fíjate muy bien en esta carta, Leo. Si te das cuenta, representa lo que es la carta del 9 de oros. Si te hubiera salido lo que es la carta del 10 de oros, cariño, nos dicen éxito, nos dicen triunfo, pero ya. Pero esta carta, cariño, es como que estás a punto de sentirte realizado, estás a punto de concretar tus sueños, pero fíjate que para poder llegar a esa casa hay muchos cuervos, ¿te das cuenta? Y tú, cariño, aquí, este personaje está prácticamente calvo o calva. Posiblemente de estar pensando tanto, posiblemente de los nervios. ¿Por qué las cosas se me retrasan? ¿Por qué no puedo concretar mis sueños? ¿Por qué cada vez que estoy con una persona todo marcha bien y luego no funciona? Etcétera, etcétera. Vale. Entonces, mi querido Leo, yo siento, Leo, o a ti te han hecho algún tipo de trabajo, o simplemente hay una persona cerca de ustedes, cariño, que posiblemente te hace la vida de cuadritos. Tienes un enemigo o una enemiga en el silencio, mi querido Leo, ¿vale? Es esto. No vaya a ser que inclusive Leo lo tenga cerca. Tienes que ir con cautela. Nunca se sabe, cariño. Es mi mejor amigo, mi mejor amiga. Nunca se sabe, Leo. Piensa mal y acertarás.
Vamos a ver signos. Signos, signos, signos. Mi querido Leo, signos, signos, signos. Me sale otro Leo. Me sale Piscis o Acuario, Escorpio, Capricornio. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. La letra I, la letra A, la letra E, la letra H. Muy bien. A ver qué me quiere decir, corazón, el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta, cariño, del 8 de bastos. Hay un personaje, mi querido Leo, que te observa. O hay un personaje que quiere estar de repente más cerca de ustedes. Pero vamos a ver cuáles son sus intenciones. La carta del Rey de Copas. Si te das cuenta, cariño, este personaje está en un lugar donde es como si estuviera saliendo de un incendio, de un tormento. Entonces, mi querido leoncito, siento que muchos de vosotros posiblemente tienes una conexión con una persona, pero de repente puede ser que esa persona tenga lo que es un compromiso o tú tienes un compromiso. Leo. Vamos a continuar. La carta de la sacerdotisa. Esta conexión, mi querido Leo, no es de la noche a la mañana. Es una conexión que tú tienes con él o con ella de hace muchos años. Cariño. A lo mejor de repente te ha visto crecer, te ha visto evolucionar y tú también has visto eso de ellos. Porque tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. La carta del Rey de Bastos, mi querido Leo. Si tú de repente, mi querido Leo, me dices, Richard, pero yo en estos momentos estoy haciendo las cosas con mucha seguridad, con mucha cautela. ¿Tú crees que puede ser que mi entorno sabe algo? Aquí yo veo, cariño, que hay un personaje que está herido o herida. Puede ser que está un poco decepcionado o decepcionada. Y como no todo es amor, Leo, vamos a suponer que tú en estos momentos, de repente, yo qué sé, tienes un amigo o una amiga, te ha hablado de un proyecto, ¿vale? O te ha pedido posiblemente el apoyo para un proyecto. Pero tú de repente tenías ya pensado en tu mente asociarte con otra persona. Simplemente lo has dicho a este amigo, a esta amiga que no tiene dinero. Esta persona, cariño, sabía que tú mentías. Entonces, mi querido Leo, te recomiendo que hagas las cosas bien. Si no puedes de repente apoyar a una persona, se lo dices directamente a la cara. Porque siento que mucha gente, cariño, puede ser que se está llevando algún tipo de decepción de tu parte. Leo. Vamos a suponer, Leo, que tú me digas, Richard, no, esto es una lectura espejo. Lo que tú me estás diciendo me está pasando a mí. Pero, cariño, siento que está así, a medias. Es como que por una parte vosotros están pasando esta historia y por otra parte, cariño, ellos también se quejan de ustedes, mi querido Leo. Pero tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Es como si hubieran mentiras ocultas, cariño. Como dice en esa frase, mi leoncito, las mentiras tienen patas cortas. Tarde o temprano al final sale a la luz. Richard, era una mentira piadosa. Aunque sea piadosa, cariño, si esta persona de repente confía en ti lo que es al 100%, se va a sentir ofendido, ofendida. No todo tiene que ser pareja. Puede ser familia, puede ser hermanos, etcétera, etcétera. Vamos a ver el oráculo. Una carta. El número 36 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Y el mensaje dice, arriésgate. Mira, arriésgate. Vamos a suponer, mi querido Leo, que en estos momentos tú tienes que tomar lo que es una decisión. Quizás para un proyecto, quizás de repente para un trabajo, o de repente también con las relaciones.
una persona que a ti te interesa lo que es en la parte sentimental. Pero tú tienes tus dudas. ¿Esto va a funcionar? ¿Esto es lo correcto? ¿Debería tomar esta decisión? Las cartas me dicen, cariño, tienes que apostar por tu futuro y tienes que apostar por tu vida. Entonces, arriésgate, ¿vale? Arriésgate, Leo. Todo va a ir bien, pero tienes que arriesgar. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot TV series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Hay algo que te tiene preocupado, preocupada. Te están diciendo que arriesgues. La carta del 3 de bastos y tenemos lo que es la carta de la reina de oros. Cariño. Siento que muchos de vosotros, Leo, van a apostar por ustedes. A lo mejor de repente hay algo que no está funcionando con una persona y tú sientes que esto, cariño, te está bloqueando lo que es en tu parte económica, en el dinero, en el proyecto. Vamos a suponer que tú de repente te has asociado con una persona y, cariño, tú sabes que ese proyecto ya no va para más. En estos momentos tú, mi querido leoncito, me dices, Richard, lo siento, yo tengo gastos, tengo una familia, tengo que apostar por mí, ¿vale? Porque veo que das la espalda a una persona. O tú de repente, mi querido Leo, puede ser que vas a renunciar a una persona. ¿Por qué? Por tu estabilidad económica. Leo, a lo mejor de repente puede ser que muchos de ustedes también van a hacer un viaje y de repente, cariño, te vas a otro país y dejas al amor de tu vida o a tu pareja porque sabes, cariño, que en ese lugar tú no vas a crecer lo que es en la parte económica. Para ti en estos momentos, lo más importante para muchos de ustedes es la parte económica. Entonces, vas a tener que sacrificar algunas cosas en tu vida, especialmente lo que es en la parte de las relaciones. Vas a sacrificar, ¿vale? Pero recuerda que el oráculo te dice, arriésgate, cariño. La carta del 3 de oros. Si muchos de vosotros, mi querido Leo, en estos momentos, posiblemente, tú estás controlando tus gastos o te hace falta dinero, me dicen, va a aparecer una persona o en tu entorno, Leo, que te van a ayudar lo que es en la parte económica, mi leoncito, ¿vale? Entonces, si tú estás teniendo problemas económicos, aparece alguien que te va a ayudar. Te va a ayudar, te va a rescatar, mi leoncito. Vamos a ver qué me quiere decir, cariño, el oráculo del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. El oráculo del amor. Dice, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Cariño. Algunos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente puede ser que la persona de tu interés no te entiende, ¿vale? O de repente vosotros, cariño, han tocado un tema y en estos momentos él o ella, comunicación cero, contacto cero, o simplemente no te entiende. Siento que esta persona tiene algún tipo de desconfianza. Es muy importante que tú hables con él o con ella o que le recuerdes, cariño, recuérdale de que tú solamente tienes ojos para ellos. Hay una persona, cariño, que piensa que tú le estás mintiendo o le estás engañando, ¿vale? Si tú quieres a este hombre, esta mujer, te recomiendan, cariño, que hables con ellos. Habla. ¿Para qué? Para evitar problemas, cariño. Para evitar problemas. Hay una persona que está un poco indiferente contigo, Leo. Sí. Te recomiendan que hables. Habla con esta persona o recuérdale. Recuérdale que solamente tienes ojos para él o para ella. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer, cariño. Muy bien.
Tú has escuchado, corazón, la música. Yo lo voy a cantar, ¿vale? Como salga, porque yo he prometido que voy a cantar. Ya está, cariño. Ay, por Dios, ¿dónde está Richard? Aquí está. Voy a ponerme los auriculares, corazón. A ver, vamos a ver la puntería, cariño, de Shakira, por Dios. A ver si lo saco. Richard, vas a ser ridículo. Ya, cariño, yo estoy acostumbrado a ser ridículo, ya. Hace tiempo que no cantaba. Muy bien. Tú, de principio, ¿vale? Ahora, tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, van directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme para quedar rendía. Me ataca por donde duele, tú a mí no me conviene. Pero en tu cama o la milla, todo eso a mí se me olvida. Ay, por Dios, cariño, me encanta, corazón. Pero es que de verdad la Shakira, sinceramente, ella, cariño, de verdad se buscó lo que es un... Ay, ¿cómo lo llama? Un centauro. Se buscó un centauro, cariño. ¿Por qué lo hará? Richard, te emocionas. Me emociono, cariño, de verdad. Querrá superar al no te piques. Ese sí es un centauro, cariño. Ese sí es un centauro. Muy bien. ¿Cómo es? Tú tienes buena puntería, cariño, por Dios. Le van los centauros. Mitad hombre, mitad caballo. Ay, por Dios, corazón, de verdad. Sinceramente, más de una y más de uno, cariño, estará pensando, ¿cómo es el centauro, Richard? ¿Cómo es el centauro? A ver, mira el video. ¿Por qué he comentado el video? ¿Vale? Mira el video, entra lo que es a su página oficial. Ya está. Vamos a ver las características. No te voy a dar detalles cómo es el centauro, cariño, pero ya te imaginarás, ¿no? Muy bien. A ver, las características. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, puede ser que estás soñando con una persona de elemento aire o simplemente estás teniendo algún tipo de sueño revelador, algún tipo de pesadilla también. Siento como que tus guías tratan de cuidarte o de advertirte de algo que viene en tu vida. La carta de la sota de espadas, cariño. Hay una persona, corazón, con la cual de repente vosotros coinciden, ese hombre o esa mujer, es como que quiere decirte algo, cariño, pero posiblemente se pone un poco nervioso o nerviosa, o de repente siente, corazón, de que tú le vas a rechazar. La carta también del 10 de bastos me dice, hay un personaje, mi querido Leo, que posiblemente va a hacer un viaje, o tú de repente vas a hacer un viaje. Esta persona puede ser de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario, pero también puede ser lo que es un Tauro, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Escucha la música.